y me fascina. En Ruta es divertido, entretenido, que edifica y me fascina. En la mañana de hoy continuamos. Oiga, Norma dejó eso caliente aquí. con una consejería extraordinaria. Y ahora, un segmento dedicado a los líderes, de la escritura a la motivación y de allí a tu corazón. Así es, lleva tu vida a otro nivel. Y hoy, en este segmento, quiero hablar el tema: se necesita un vocero. Lourdes, no cabe la menor duda que una herramienta poderosa que tiene un líder para cambiar su equipo, su entorno y su realidad es su trabajo, es su palabra, es la forma en que habla, es lo que dice. Yes. Yo quiero hablarle esta mañana a los líderes que tienes personal a cargo, personas que tienen un equipo de trabajo, feligreses, ovejas. La gente está esperando tu palabra, la gente está esperando escuchar tu voz. Y he titulado esta breve cápsula, se necesita un vocero. Dios en la historia ha buscado hombres y mujeres a los cuales depositar un mensaje que la gente lo pueda llevar en una época y en un momento particular, sobre todo de crisis y necesidad. Y hoy voy a vincular lo que quiero hablar contigo en dos pasajes extraordinarios de la Biblia. Son dos hombres a los que Dios llama en épocas de crisis. Quiero hablar del profeta Isaías y quiero hablar del profeta Jeremías. Ambos llamados, y son profetas de la cautividad. Son profetas que profetizaron a Jerusalén, al reino de Judá, en momentos donde estuvieron cautivos por más de 70 años con el pueblo babilonio y luego el asirio. Y dice Isaías capítulo 6, un pasaje que estoy seguro que usted ha escuchado muchísimas veces. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ya el pasaje comienza diciéndonos que hay una crisis, hay un desgobierno. Usías fue un rey que trajo al pueblo en una gran prosperidad y a su muerte hubo gran tristeza y una situación de desgobierno. Y fíjese, cuando nosotros llegamos a una situación como esta, nos hace falta un vocero, alguien que traiga una palabra de esperanza en medio de nuestras crisis. Mira lo que significa el nombre de Usías. Usías significa fuerza, seguridad o sueño. Si uno hace uso de las herramientas bíblicas y hace, ¿verdad?, aplica esa crítica lingüística, ese mismo versículo que dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Si usted aplicara literalmente la definición, en el año en que murió mi seguridad, en el año en que murió mi fuerza, en el año en que murieron mis sueños, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dios se va a aparecer en tu crisis. Dios está pendiente a cada una de las circunstancias que te pasa. ¿Y qué es lo que ve Isaías en ese momento? Dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dios le muestra su majestad. Dios en medio de la crisis lo que hace es decir, tiene que cambiar de plano. En el plano terrenal hay un trono vacío porque hay un hombre que murió, pero en el plano celestial hay uno que se sienta sobre el trono del universo y ahí no hay crisis. Y ahí no hay del gobierno. Dios le llama a levantar la mirada y yo creo que a ti Dios te está llamando en esta mañana. Yo soy el vocero de Dios para decirte, en la crisis tienes que decidir cuál es el plano que vas a mirar. Hay que levantar nuestra mirada y mirar arriba. Sin embargo, Dios empieza a trabajar con él y le muestra la visión de ese rey, de ese coloso que se sienta. Isaías lo que ve literalmente en esta visión es como que las faldas, el vuelo del traje del Señor llenando el templo. El templo es la edificación más maravillosa, una de las maravillas del mundo antiguo. Y lo que el Señor le está mostrando es como si el ruedo o una parte de la tela de la falda del coloso que es el Señor llenara el templo. Si solamente el vuelo de esa falda llena el templo, Isaías lo que vio fue un coloso, una figura imponente. Y Dios le muestra lo grande que es él por encima de la crisis del gobierno y de la crisis de la religión. Pero Dios se aparece con una misión específica en este pasaje. El versículo 5 de Isaías 6 dice de la siguiente manera:
Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos, Yahvé Sebaot. Esta es la frase, una de las frases favoritas de Isaías para hablar de Jehová o de Dios. Y entonces quiero llamar tu atención porque Isaías tiene esta circunstancia, ha tenido una visión, y alguien que haya tenido una visión tan alta, según la tradición, ¿verdad?, de los escritos religiosos de su época, nadie podría ver a Dios y vivir. Isaías tiene en mente lo que pasó con Moisés en el diálogo, ¿verdad? En ese momento donde Moisés quería ver a Dios mismo y Dios le dice, nadie puede ver a un hombre, nadie puede ver mi gloria y vivir. Te voy a esconder en la peña y voy a pasar, y cuando pase vas a ver solamente mi espalda. Y dice que con ese refilón de la gloria, Moisés bajó del monte resplandeciente. Así que Isaías está en la preocupación, wow, me voy a morir aquí. Pero algo que Isaías sabe, fíjese lo que él dice, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto al Rey, pero es porque yo vivo, mi pueblo y yo tenemos una característica en común, tenemos labios inmundos. Así que lo que Dios quiere trabajar, o lo que Dios quiere hacer, es trabajar con la boca de Isaías, porque Dios lo va a llamar al ministerio profético. Así que lo que Dios hace en medio de esta visión, mire lo que sigue pasando. Dice que había un ser celestial que es un serafín. Mire, no tenemos tiempo esta mañana para meternos en angelología, pero los ángeles son servidores de Dios extraordinarios, y hay diferentes clases de servidores. Cuando usted ve los arcángeles, son ángeles de gobierno, son ángeles que trabajan con misiones asignadas a dar mensajes extraordinarios, como es Miguel, como es Gabriel. El príncipe Miguel es asignado a resistir al príncipe de Persia, al diablo mismo, para que pueda llegar una palabra a Daniel. Así que estamos hablando de ángeles de gobierno. Los querubines son ángeles protectores. Aún en el tema de la Biblia, en Isaías se nos habla y Ezequiel, que Satanás era un querubín, es un ángel creado para escolta del cielo, para la adoración. Dice que un serafín, un ángel pequeño, un servidor para una misión, toma una tenaza en esta visión y va a un lugar del altar donde hay un carbón encendido, y con ese carbón él va a donde está el profeta. El profeta está mirando todo esto y ve que desde el altar hay un recurso que Dios quiere usar para darle, y es poner un trozo de carbón encendido en su boca. Esto tiene que ser una figura, una visión, porque no hay ningún ser humano que pueda resistir un carbón que sea puesto en su boca y que no sea quemado por este carbón, que no sea literalmente muerto quemado si fuese sometido a un escenario de tortura como este. El asunto es que el carbón no lo daña, el carbón toca su boca y tiene una misión específica. Dios quiere hacerle saber al profeta que ha puesto en su boca una palabra encendida, que ha puesto en su boca una palabra sazonada, que ha puesto en su boca una palabra ungida, porque lo quiere usar para que su palabra sea de refugio y de esperanza a un pueblo en crisis. Yo quiero decirle a los líderes que están escuchándonos que tu equipo de trabajo necesita que tú vengas con una palabra sazonada, ungida y una palabra esperanzadora. Dios ha puesto en ti, pastor, en ti, líder, una palabra poderosa para que la puedas dar en el tiempo preciso. Es un carbón precioso encendido, el que el Señor ha puesto delante de ti. Entonces, esta palabra hace algo por él. Este carbón que ha sido puesta en sus labios, dice el versículo 7, he aquí, esto tocó tu boca. 1, quitó tu culpa y te limpió de pecado. La reacción inmediata que tiene el profeta, es decir, luego escuchar la voz de Dios que dice, necesito enviar a alguien para que sea mi vocero. Necesito enviar a alguien que vaya a comunicar una palabra. Y entonces, ¿verdad?, lo hemos leído tantas veces. El Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a favor de nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es la voz que escucha Isaías y la pregunta que Dios le da. E inmediatamente Isaías sabe que es el que tiene que responder y da esa famosa frase, heme aquí, envíame a mí.
Qué interesante, porque el Señor lo quiere convertir en un vocero. Y el versículo 8 dice, oí la voz del Señor y respondí. Y luego el Señor le da el decálogo de esa respuesta. Ve y dile esto a mi pueblo. Fíjese, alguien tiene que responder, alguien tiene que usar la palabra para causar impacto en la vida de alguien más. Me gusta la imagen del carbón encendido que no se toma de cualquier hoguera, es el carbón encendido que se toma del altar. Por eso el evangelista, el predicador, tiene en su boca un poder extraordinario, tiene en sus labios una palabra para cambiar. Dios le ha dado un depósito en su boca que tiene que compartir con otros y otras que lo necesitan. Se necesita un vocero. Quiero pasar al libro de Jeremías. Jeremías también es otro profeta de la cautividad, y tal vez usted ha escuchado a Jeremías como el profeta llorón. Se lo dijeron en la escuela bíblica, sí. A lo mejor a Lourdes se lo dijeron. Y entonces había yo inclusive recuerdo un coro que decía, como Jeremías oraba, y la gente decía oraba y lloraba. Y así quiero yo orar y orar. Dios le contestaba la petición que hacía, y así quiero yo que conteste la mía, ¿verdad? Orar y llorar. Y a veces uno pensaría, decía, ay, qué lindo, Jeremías oraba y lloraba porque sentía, ¿verdad?, la presencia de Dios. No, hermano, si sentía la presencia de Dios, si tu ministerio profético extraordinariamente extenso trajo una palabra poderosa al pueblo, pero Jeremías lloró porque su ministerio profético fue un ministerio sumamente fuerte. Jeremías, Dios lo llamó a un pueblo que no quería escuchar la palabra. Jeremías tuvo un momento dado donde Dios lo envía al sacerdote Pasur para compartir una palabra y decirle, a donde estás yendo, te has alejado de la presencia de Dios, vuelve a él. Y Pasur lo abofetea, lo pone en un cepo, ¿verdad?, pies preso de manos para que no se pueda defender, y lo pone frente al templo para que la gente pueda ir, para que la gente pueda ir a bofetearle, puede escupirle, y luego lo ponen preso. Jeremías estuvo en cisterna, Jeremías estuvo en la cárcel, y él decía, pero Dios mío, tú me has dado una palabra, ¿quién puede sufrir este llamamiento? O sea, el ministerio del profeta fue sumamente fuerte. Y quiero decirte, líder, que hay momentos en los cuales tú tienes que compartir una palabra, una circunstancia, una oración, algo que viene de parte de Dios en un momento de crisis extraordinario. Así que en medio de este proceso, Dios lo llama como profeta a las naciones, y este es otro capítulo clásico de llamamiento en la Biblia, Jeremías capítulo 1. Viene la palabra del Señor, le dice, antes de que naciese yo te formé en el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es que yo te formé, te planté en el vientre de tu madre, de quien te dio a luz, pero desde antes que naciera ya yo he puesto o quiero usar tu boca para que tú compartas una palabra poderosa, lo hagas a las naciones, y el profeta vive de comunicar la palabra poderosa de Dios. Cuando Jeremías descubre esto, le dice, ay, Señor, no me llames a mí, que yo soy un niño. Yo estoy pequeño para compartir tu palabra. ¿Y por qué Jeremías dice esto? Posiblemente el pasaje nos hace saber que Jeremías es un adolescente, que ya posiblemente es un joven. Pero en Israel, en la escuela rabínica, usted no empezaba a ser rabino desde los 17, 12, 20. Usted tenía que tener por lo menos 30 años. Pero usted tenía que empezar a ser formado para poder aspirar a ser un rabino. Así que cuando Jeremías se ve tan joven, dice, yo no tengo la edad para ser todavía ni siquiera maestro de la ley, ni siquiera para enseñarlo. Así que en medio de ese proceso, él se reconoce insuficiente, pero Dios lo alienta, diciendo, vas a ir a donde yo te mande. No digas que eres pequeño, porque a donde yo te envíe vas a ir, porque yo te voy a respaldar. Y lo próximo, dice el versículo 9, que no temas ni 8, no temas ni te amedrentes, porque voy a estar contigo. Y mire lo que hace en el versículo 9, igual que en el contexto que acabamos de discutir de Isaías. Y extendió Jehová su mano y tocó mi ¿qué? Tocó mi boca, y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Se necesita un vocero que reconozca que hay una palabra que ha puesto el mismo Dios. En el caso de Isaías fue la visión
del carbón encendido puesto en la boca. En este caso, es Dios mismo quien toca la boca del profeta y le dice, yo he llenado tu boca del contenido de mi palabra. Y luego, cuando miramos el llamamiento, dice, y he puesto en tu boca esta palabra para que literalmente puedas arrancar, destruir, arruinar y derribar. Son 4 verbos destructivos. Más estos verbos nos quieren decir que el profeta iba a tener una palabra que tenía que confrontar al pueblo. Y entonces dice, luego que hagas esto, arruines, arranques, destruyas y derribes, voy a también poner palabra de bálsamo para que edifiques y plantes. Y en esta mañana, si Dios te está poniendo una palabra que tiene que ver con confrontar, con derribar, no te preocupes, no te amedrentes, Él va a estar contigo y sabe que aquello que se arruina, se derriba, se arranca y se destruye, no es para dejarlo en el suelo, es porque con esa misma palabra Dios te va a dar la oportunidad de que edifiques y de que plantes. Mire, todas estas reflexiones las estamos construyendo porque vamos rumbo a nuestro encuentro de Cumbre de Predicadores del 2018. Estamos trayendo esta palabra porque hoy más que nunca necesitamos que todo aquel que está llamado a hablar, evangelistas, pastores, profetas, maestros, gente que tiene la experiencia de compartir de alguna manera la palabra de Dios, sea como Isaías, con un carbón encendido en su boca y con un toque de Dios que llene nuestras vidas como el libro de Jeremías nos indica. Si usted quiere ser parte de nuestro encuentro, eso será el sábado 9 de junio en la iglesia de evangélica, la iglesia de Dios Emanuel en Carolina, frente a los Colobos. Allí de 9 a 5 de la mañana estará con nosotros el doctor Magdiel Narváez compartiendo lo que es cómo interrogar el texto sacro y cómo ayudar a que puedas entender, hacer exégesis y hermenéutica del texto. Estará este servidor compartiendo las partes del sermón, la forma más efectiva de hacerlo, la preparación del predicador y en el cierre magistral de nuestra conferencia estará desde Tierra Santa el doctor Samuel Pagán y estará hablando de Jesús, desafíos lingüísticos, de traducción y de historia para el sermón efectivo. Si usted quiere ser parte de este encuentro, nos escribes al 645-8188, 645-8188 o nos visitas en institutoalas.com. Allí te matriculas en institutoalas.com. Mire, el encuentro pasado se nos quedó gente afuera. Vaya ahora rapidito que queremos darle este asunto. Así que bendiciones y lleva tu vida a otro nivel. Calling all the messengers, calling all